cada vez que tú buscas tu rostro, gloria a Dios, también dice que en lugar de dedicado pacto nos hará descansar. Cuando tú buscas en Cristo, Él ve tu problema, entonces que viene la tranquilidad, aleluya. Dice que te va a llevar a un lugar de delicado pacto, gloria a Dios santo, mi alma te adora, Jehová. Y que allí no va a haber ninguna situación, aleluya. Solamente agua que fluye, aleluya, para saciar tu sed, aleluya. Gloria a Dios santo. Pero muchas veces nosotros mismos, gloria a Dios santo, aleluya, queremos pasar por el valle de sombra y de muerte, gloria a Dios, aleluya. Y el Señor no quiere eso para nuestras vidas. El Señor está a favor de nosotros, Él se inclina. Cuando nosotros clamamos a Él, Él se inclina en favor de nosotros, aleluya. Él extiende sus manos, mi alma adora a Dios, aleluya. Él nos saca del lodo cenagoso, aleluya. Nos limpia, nos transforma, nos da vestimentas nuevas, gloria a Dios. Pero, gloria a Dios, llega a veces la situación y volvemos a manchar las copitas, gloria a Dios, aleluya. En medio de la prueba volvemos a manchar las ropitas, gloria a Dios. Pero aún así, gloria a Dios, Él sigue presto esperando que tú clames a Él nuevamente, gloria a Dios, para volver a llevarte y sacarte y volver a limpiarte, gloria a Dios, aleluya. Mi alma adora a Dios. Según hizo con Elías, puede hacer contigo. En tus manos está el poder para vencer a tu enemigo. En tus manos está el poder para decirle a tu enemigo: no tienes parte ni que yo tengo poder sobre tu vida. Porque no solamente Elías pudo derrotar a los profetas de Baal y de Berseba, sino que vemos en la palabra que un hombre, como dijo ahorita Luis, llamado David, un jovencito, se enfrentó a un incircunciso. Yo no le puedo llamar gigante a este hombre porque el gigante se llama Dios. Alaba, gigante se llama Dios. Amén. Aleluya. Y yo, amén, reconozco que la palabra, aleluya, lo llama incircunciso a David. Y dice la palabra que cuando llegó David a ver del campo de haber cuidado las ovejas de su padre, llegó aleluya, a donde se encontraba el campamento de los hebreos o de los del pueblo de Israel, el ejército, y allí encontró que había un incircunciso amedrentando al pueblo. Y dice la palabra, aleluya, que él se enfadó, él se molestó y le dijo a aquellos que se encontraban, amén, especialmente a sus hermanos: ¿qué está pasando? Ustedes están dejando que este incircunciso los amedrente. Ustedes están dejando que este incircunciso hable cual, amén, y tal porquería de cosas en contra del escuadrón de Cristo, del escuadrón del Dios de los cielos. Óigame, yo quiero que tú entiendas que tú tienes poder para vencer a tu enemigo. Tú tienes en tus manos, aleluya, poder para decir al diablo en el nombre de Jesucristo: oh, yo le pertenezco a Dios y por tanto tú no tienes parte ni suerte en mi casa, en mis hijos, en mi hogar, aleluya. Tú no tienes parte ni suerte en mi cuerpo, aleluya. Yo le pertenezco a Cristo, yo le pertenezco a Dios. Por tanto, me voy a enfrentar a ti, me voy a enfrentar a ti con los ojos cerrados, porque reconozco que quien está al frente de mí, aleluya, se llama el Dios de los escuadrones. Y yo voy a ir para adelante, y yo voy a seguir caminando, y yo voy a seguir caminando enfrente, y voy a enfrentar a ti, aleluya. No importa el tamaño de tu estatura, yo te voy a vencer, yo te voy a vencer, yo te voy. Te voy a vencer. Pero para poder vencer hay que caminar. Para poder vencer al enemigo hay que levantarse. Si estás sentado, levántate, comienza a caminar. No importa cuán grande se vea el problema, la situación, hay alguien que va delante de ti, despejando el camino para que puedas pasar en seco, para que puedas pasar en bien. Y cuando te enfrentes al enemigo, estás derribado. Porque ya el que va delante de ti lo tiró al suelo. No es cuestión de levantarte, no es cuestión de echarte para acá, es cuestión de seguir hacia adelante. Si piensas que vas a retroceder, mejor detente, pero no vayas hacia atrás. Detente. Y cuando te detengas, di: Señor, no he podido dar un paso más. Estoy esperando tu dirección, estoy esperando tu fuerza, estoy esperando que me empuje para que pueda yo, aleluya, continuar. Y sabes algo, cuando te detienes sin retroceder, el que va adelante te mira. Y cuando te ve que te has detenido, mira hacia atrás.